Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Queremos, en nombre del programa Hablemos de la Palabra, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, la bendición de Dios sobre ustedes y ¡felicidades! Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Triunfo 96.9 FM se place en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Muy buenos días, te saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Qué bendición, qué privilegio en este día de estar ante tu consideración para poder compartir la palabra del Señor y visitar los textos que están relacionados al día de Navidad para que sepamos lo que se celebra, lo que implica lo que es la Navidad, ¿verdad? Que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y los textos son abundantes en términos de las profecías, del lugar del nacimiento, la época del nacimiento, la serie de detalles que Dios prepara desde la eternidad para que la gente sepa lo que es la revelación de Dios para sus vidas. Hay montones de fundadores de religiones, y de todos esos fundadores de religiones que nosotros podemos mirar como personas que originaron algún tipo de movimiento, ¿verdad? De adoración, de reflexión y todo este tipo de expresión espiritual, ninguno, solamente Cristo fue profetizado. Los demás no fueron profetizados. Ya esa es una de las distinciones que tú miras. Por ejemplo, si te vas a Miqueas, capítulo 5, verso 2, te habla del lugar del nacimiento de Cristo, que sería en Belén de Judea. Y cuando tú miras cómo Dios interviene en la historia, porque Dios irrumpe en la historia para marcar lo que es la raza humana y revelársele, pues tú ves que usa, por ejemplo, a un rey impío para que emita un decreto de empadronamiento, de un censo, y eso provoca que José y María tengan que ir hasta Belén de Judea y llegar hasta allí, motivados por una ley que los obliga. Y se da el tiempo del alumbramiento, ¿dónde? En Belén de Judea. Pero como si eso fuera poco, cuando tú vas a la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que en Mateo, y te invito a que vayas conmigo a Mateo capítulo 1, te da el verso 1, la genealogía de Cristo. Y este libro de Mateo es interesantísimo porque va dirigido para afirmarle al pueblo de Israel que Cristo era el Mesías. Y ese primer verso de Mateo capítulo 1, verso 1, te habla de esa genealogía de Jesucristo y lo pone como hijo de David e hijo de Abraham. Hijo de Abraham porque en Abraham estaba la promesa de que serían benditas todas las familias de la tierra, y por esa vertiente es que viene Cristo. Pero no solamente eso, si es hijo de David, lo que está implicando es que es el rey de reyes y señor de señores que vendrá, o sea, en la línea también de los reyes de Israel. Por lo tanto, ese es el Mesías. Después de eso, cuando tú miras en ese capítulo 1 de Mateo, te habla de María, la mamá de Jesús, que era una mujer justa, doncella, virgen, y que se le revela Dios. Dios se le revela por medio de un ángel y le dice: María, no temas. Eso es en Lucas capítulo 2. Le dice: no temas porque concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y se le da esa palabra poderosa. Y ella dice: ¿cómo va a ser esto si no he conocido a hombre? Y le dicen: es que el Espíritu vendrá sobre ti. O sea que tiene la revelación de un ángel a su mamá. Ningún otro fundador de religiones en el mundo tiene eso. En adición a eso, tenemos a José en Mateo capítulo 1, que cuando él ve que su
prometida está embarazada. Él dice, la voy a dejar porque yo no era embarazado. Así que, ¿qué hace Dios? Se le revela a José y le dice, José, no temas en recibir a tu mujer, porque lo que es en ella engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, tienes otra vez un ángel de Dios que le habla entonces a José. Así que eso tampoco lo tiene cualquier otro fundador de religiones en el mundo. Pero en adición a eso, vemos que la profecía de Isaías, capítulo 9, versos del 1 al 7 en adelante por ahí, más bien los versos 6 y 7, bien gráficos, se cumplen en Jesús de Nazaret, porque le dicen, niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Y tú ves que el mismo ángel Gabriel, que se le apareció a Daniel siglos antes del nacimiento de Cristo, y que es un mensajero que le dice lo que va a ocurrir de ese nacimiento, es el mismo que se le aparece al sacerdote Zacarías en el templo, porque otra de las señales que se cumplen con el advenimiento de Cristo es que antes de él iba a venir otro mensajero, que era el que abría camino, y ese no es otro que Juan el Bautista. Pues tenemos señales como que un ángel se le aparece al papá de Juan el Bautista, que está oficiando en el templo como sacerdote, y le dicen, tu esposa va a salir embarazada, un hombre que ya era mayor de edad, bastante mayor de edad, que era un milagro que pudieran tener un hijo, y el ángel le revela, es que ese es el que va a abrir camino, ese es el que va a hacer que los hijos de Israel se vuelvan a Dios, y va a tener una palabra poderosa que va a abrir el camino del Señor. Así que vamos a ver que todas estas profecías se cumplen en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo. Por lo tanto, el nacimiento virginal de Cristo es esencial a la fe cristiana y un elemento central en el milagro de la encarnación, o sea, doblemente confirmado a María y a José. En adición a eso, queremos decirte que Dios favorece a quien Dios quiere. Por eso es que en Lucas capítulo 1, verso 28, le dicen a María, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y dice que cuando ella escucha esas palabras, se turba y dice, ¿qué clase de saludo es este? Entonces el ángel le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y vas a concebir en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. El mismo ángel le dice el nombre que va a tener el niño. En adición a eso, fíjate qué interesante, nosotros no debemos temer lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Aunque tú no entiendas lo que esté ocurriendo, el plan de Dios sobre tu vida es el importante. El plan de Dios sobre tu vida es lo que debe ser determinante para lo que uno va a hacer. Dios no quiere que uno lo entienda, Dios lo que quiere es que uno lo obedezca. Así que cuando yo sigo mirando todos estos versos del capítulo 1 en el Evangelio de Lucas, que me da todos esos detalles del nacimiento de Cristo, producto de la investigación que hace Lucas, porque Lucas cuando le escribe a Teófilo, le dice, mira Teófilo, me ha parecido a mí, después de haber investigado todo lo de Cristo, y con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Eso está en Lucas capítulo 1, verso 3. O sea que toda esta narración con todos estos detalles son el producto de una investigación que el apóstol, que Lucas el médico hace sobre Cristo, interrogando apóstoles, interrogando a aquellos que estuvieron desde el principio con el Señor y que lo vieron, es lo que dice el verso 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron a Cristo con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Por lo tanto, esta narración que hace Lucas en este evangelio es producto de esa investigación y tiene muchos detalles que son interesantes.
Por ejemplo, la visita que hace María a su prima Elizabeth en la ciudad de Judá, va allá. Entonces dice aquí en el verso 41 de Lucas 1, que cuando Elizabeth recibe a María en su casa y escucha el saludo, la criatura que ella tiene en su vientre saltó y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Me detengo porque al María hablarle a Elizabeth, el bebé que lleva en el vientre escuchó lo que ella dijo. Y entonces clama ella a gran voz y dice: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga? O sea que con esta narración tú ves una riqueza de detalles sobre el advenimiento de Cristo. Cristo no es un fundador de religiones más, este es Dios encarnado. Por eso es que cuando te vas a Primera de Juan te dice que el que niega que Dios ha venido en carne es del espíritu del anticristo. Y tú ves muchas religiones por ahí que están en esa mentalidad. Los ruselistas, por ejemplo, que son los llamados testigos de Jehová, que andan por ahí casa por casa, niegan a Cristo como Señor y Salvador. O sea, son del espíritu del anticristo. Es una secta falsa, por así decir. Necesitan salvación, Dios los ama, Dios los quiere bendecir y tienen que salir de ahí de donde están. De hecho, yo recomiendo un libro muy bueno que escribió un señor de apellido Viera, se llama 30 años esclavo de la Torre del Vigía, y él ahí da su testimonio de cómo estuvo en eso más de 30 años engañado, y cómo tiene un encuentro con Cristo, y cómo Dios se le revela, y cómo logra aceptar la persona y obra de Cristo. Pero cuando tú sigues leyendo el Evangelio de Lucas, nace Juan el Bautista, y es el precursor, el que va adelante, que es una de las señales. Pero vamos a mirar ahora el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está en el capítulo 2, donde dice que aconteció en aquellos días que se promulga un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ahí tú ves que un rey hace un decreto sin saber lo que está pasando, él está administrando su gobierno, hace un decreto de censo, porque los gobiernos tratan de conocer cuánta población tienen, y esto es importante porque los ayuda a determinar cómo van a gobernar, cómo van a administrar los recursos, cuáles son las composiciones geográficas que tienen, qué grupo quizás necesita más que otro algún tipo de programa gubernamental. Así que usted va a ver ahí que ocurre ese censo. Y entonces vemos cómo José sube de Galilea a Nazaret, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado. Y aconteció que estando ellos allí se cumplen los días de su alumbramiento. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envuelve en pañales, lo acuesta en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué señal hace Dios? ¿Qué manifestación hace? No solo desde los profetas que dijeron que venía el Mesías, que dónde iban a ser, sino que ahora estamos viendo que se cumple la profecía de que el precursor que va antes de Cristo también nace, que es Juan el Bautista. Que se le habla a María y a José sobre esa encarnación, que en adición a eso, Dios hace otra señal. ¿Cuáles? Están en los versos 8 en adelante del capítulo 2 de Lucas. Y es que los pastores de la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche, allí cerquita en Belén, se les dice que se les aparece el ángel del Señor y la gloria del Señor rodea de resplandor y ellos tienen temor. Pero el ángel les dice: no teman, porque les doy nuevas de gran gozo que son para todo el pueblo, que él ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que una de las señales son los mismos ángeles, los cielos se abren, se aparece este ángel, les da el mensaje, la gloria de Dios, el resplandor de Dios cubre a estos pastores, porque donde quiera que tú ves ángeles y la gloria de Dios, está Dios presente, ¿verdad? Por ejemplo, le pasa a Isaías en el templo. Isaías, cuando muere su amigo el rey, pues va al templo preocupado y tiene una visión de Dios que dice que por encima de él hay serafines, que ve ese trono, que las faldas del que está sentado en el trono llenan el templo, y
y entonces él reacciona, ¿verdad? Porque ha visto a Dios. Pues aquí lo vemos en el capítulo 2 de Lucas. Y yo quiero invitarte a que desde ahora empieces a llamar al 787-999-0335 para tu petición de oración. 999-0335 para tu petición de oración, que puedas llamarnos y decir, pastor, quiero que oren por esta situación, quizás por tu hogar, por tu familia, por alguna situación, quizás vas a cambiar de trabajo, quizás es un problema de enfermedad, quizás tiene alguna situación con alguno de tus hijos que necesita un milagro de Dios y tú digas, hoy es el día, hoy yo quiero que el Señor de una manera directa trabaje en mi familia, que se meta, que traiga sanidad, que rompa cadenas, que rompa ligaduras de muerte. Y tú te vas a poner de acuerdo conmigo. Tenemos a Carlos en los teléfonos, tenemos a Socorro, que están con nosotros aquí en este día, y está el hermano Manny también, estoy yo. Vemos 4 personas en este estudio que nos ponemos de acuerdo sobre tu petición, porque la palabra dice que si 2 o más se congregan en su nombre, el Señor está presente. En adición a eso, si 2 se ponen de acuerdo y claman a Dios en los cielos sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho. Y aquí estamos, Carlos, está Socorro, está Manuel, estoy yo, para ponernos de acuerdo en cuanto a tu petición. Así que nos vas a llamar 787-999-0335 y no te vas a rendir, vas a pedir esa bendición de Dios sobre tu familia. Pero miraba yo también que su nacimiento se cumple en Belén, porque Miqueas 5.2 tiene cumplimiento según Mateo capítulo 2 y verso 1, que su ministerio, que va a ser público, comienza en Galilea y por ahí sigue, anunciado en Isaías capítulo 9, versos 1 y 2, se va a cumplir en Mateo capítulo 4, cuando ya él viene luego de las tentaciones del desierto y empieza su ministerio. Vemos su mansedumbre y su ternura, Cordero humilde, anunciado en Isaías 42, se cumple en Mateo capítulo 12, versos 17 al 21. Su celo consumidor, como dice el Salmo 69 y verso 2, se cumple en Juan capítulo 2 y en Mateo capítulo 21, cuando vuelca las mesas de los cambistas en el templo. Cuando se hablan de las sanidades y milagros en Isaías 53, todo eso se cumple en Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Su entrada triunfal a Jerusalén, anunciada en Zacarías capítulo 9 y verso 9, la vemos cumplirse en Mateo capítulo 21. Cuando vemos el odio y la hazaña de sus enemigos, narrado en el Salmo capítulo 2, versos del 1 al 3, lo hemos cumplido. Cuando se narra en Hechos 4, del 25 al 28, que el apóstol Pedro confronta al Sanedrín. Cuando fue abandonado por sus amigos, eso lo vemos en Zacarías 13, verso 7, se cumple en Mateo 26, 31, donde también vemos que es traicionado por el precio de 30 piezas de plata. Eso lo vemos anunciado en Zacarías 11, verso 12, y se cumple en Mateo 26, verso 15, que fue traspasado en la cruz con una lanza. Lo vemos anunciado en el Salmo 22 y verso 16, y se cumple en Juan capítulo 20, verso 25 en adelante, que echaron suerte sobre sus vestidos. Eso lo vemos en el Salmo 22, verso 18. Eso se cumple cuando los soldados echan suertes para quedarse ver cuál de ellos se quedaba con su ropa. Eso se cumple en Mateo capítulo 27, verso 35. Que en su sed le dieron a beber vinagre. Pusieron en una vara, una esponja, la mojaron en vinagre. Cuando él dijo, sed tengo, le dieron a beber vinagre. Eso se cumple en Mateo 27, verso 34. Cuando vemos su grito de abandono en la cruz, que él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, verso 1, se cumple en Mateo 27, verso 46. Su gran grito de victoria, que está narrado en el Salmo 22, verso 31, se cumple en Juan 19, verso 30, cuando él grita, consumado es. También el golpe de la lanza del soldado, narrado en Zacarías 12, verso 10, se cumple en Juan 19,
verso 34 y verso 37. Que Dios lo resucita de entre los muertos, anunciado en Oseas, y en adición a eso en el Salmo 16, verso 10, que resucitaría el tercer día, lo vemos cumplido en Hechos, capítulo 2, versos 25 al 31. Su ascensión a los cielos, que el único que ascendió es Cristo, no ascendió María. Esos son disparates de gente que en 1952 se puso con esa falsedad y esa mentira. El único que ha ascendido al cielo, resucitado de entre los muertos, es Cristo. Salmo 110, y eso se cumple en Hechos capítulo 2, versos 34 y 35, que es mencionado. Y también en Hechos capítulo 1, cuando el ángel se le aparece a los discípulos, que Cristo les da la última asignación, asciende en una nube al cielo, y los discípulos se quedan mirando, y el ángel le dice, pero ¿y por qué se quedan mirando así? Ese mismo Jesús que habéis visto irse al cielo en esas nubes, de la misma manera regresa en gloria, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, que Cristo vendrá en las nubes del cielo y levantará a los que durmieron creyendo en Él. Y los muertos resucitarán, serán sus cuerpos transformados. Luego en lo que quedemos vivos en la faz de la tierra en ese momento, seremos levantados en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire. ¿Y por qué este evento de lo que llamamos el rapto o arrebatamiento o la traslación de la iglesia al cielo? Porque en el aire es el último cuartelazo que se le da al diablo, porque es el príncipe de la potestad del aire. Y ahí se consuma la redención del ser humano, donde Dios salva su espíritu, alma y cuerpo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando estamos mirando esta narración de Lucas capítulo 2, está lleno de mucha información buena, porque narra la situación política de ese tiempo del censo en que el Imperio Romano pues lo hace, ¿verdad? Y esto explica por qué Jesús nace en Belén de Judea. O sea, hay un evento jurídico que ocurre donde sus padres tenían que ir a Belén. En adición a eso, los versos 4 y 5 de Lucas capítulo 2 nos recuerda que David nace en la ciudad de Belén para mostrar que Cristo cualificaba como el Mesías que era profetizado en Miqueas capítulo 5 y verso 2 por el lugar de nacimiento. Y me detengo porque mucha gente no se pone a leer los textos, mucha gente aquí está siguiendo tradiciones, siguiendo gente que son unos locos. Por ejemplo, hace unos años atrás, un individuo de aquí de Puerto Rico, que nació en Ponce, Puerto Rico, se llamaba José Luis de Jesús Miranda, y se proclamó Cristo, y como un tipo que nace en Ponce, tenía que ser de Ponce, como decían, y me perdone el obispo, porque decían que Ponce es Ponce, y lo demás era parking. Pues este era tan de Ponce, que se proclamó Cristo, y el individuo, gente lo seguía. De hecho, yo recuerdo que había hasta un arquitecto y un grupo de profesionales que se le van detrás. Después hizo un tatuaje del 666 y estaba loco. Y gente se fue detrás de él, como se fueron detrás de William Soto Santiago, y lo adoraban como Dios, y le hicieron una carpa allá en Tabasco, México. Otro boricua que se metió entre Sidra y en Calle dando una profecía que venía un gran terremoto que iba a hundir a Puerto Rico, y solo un pedacito entre Calle y Sidra se iba a salvar. Pues ¿qué hizo la gente que lo seguía? Vendieron sus casas, se mudaron allí, hicieron una comuna. Hoy en día esa comuna está allí. Yo no sé quién lo heredó, porque siempre que se mueren estos farsantes, pues hay algún ayudante, algún número 2 que ocupa el lugar de ellos. Lo mismo pasó, bendito, con Laborde allá en Ángeles de Utuado. Y así otros, otro que fue hasta preso, Candelaria. Y tantos otros que se levantan, que son unos farsantes, que engañan, que mienten, y gente por no leer la palabra, por no seguir lo que dicen los textos, por no escudriñar la palabra de Dios y ver qué es lo que apunta la revelación del Mesías que ha de venir, caen en la trampa de creer en falsos cristos. De hecho, entre las señales de los tiempos, el Señor dice que en los postreros días se levantarán falsos cristos que a muchos engañarán.
diciendo yo soy el Cristo, y muchos serán engañados por esas disoluciones. Eso está profetizado, y yo te invito en esta hora a que tú le creas a Cristo, a que te comiences a identificar con Jesús, que de la misma manera que Cristo se identifica con los humildes, porque se le aparece a los ángeles en las vigilias de la noche. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche con su rebaño. Este era un oficio bien pobre, estaban ahí y se abren los cielos. Y cuando se abren los cielos, Dios muestra cosas. De hecho, esta es una de las primeras cosas relacionadas con los cielos abiertos que implican la revelación de Dios diciendo, aquí llegó el Mesías, vayan a la ciudad de Belén. ¿Cuándo se abren los cielos otra vez? Cuando tenemos, por ejemplo, el bautismo de Cristo, que Cristo es bautizado, se abren los cielos y entonces se puede ver la manifestación de Dios y se ve como el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, se postra sobre Cristo y Dios habla desde los cielos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y usted ve otra vez en que se abren los cielos. La otra vez que se abren los cielos es cuando Cristo asciende para recibirlo en los cielos. Así que, y los cielos se vuelven a abrir. Y Cristo regresa en gloria a levantar un pueblo. Así que yo te invito en este día a que te reconcilies con el Señor, a que aproveches esta Navidad, a que creas en Cristo como tu Señor y tu Salvador, que entiendas el plan poderoso de Dios para tu vida. Y la gran noticia de Dios sobre todo esto es que le dice el ángel, no teman, porque les tengo una gran noticia, una noticia que es de gozo, y que esa noticia es que ya el Salvador se encarnó, está presente, la salvación de la humanidad comienza con esa manifestación de esa encarnación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 787-999-0335 es el número al cual tú me vas a llamar. Puedes entrar a la página de Facebook de Triunfo 96.9 y entras ahí, pones una nota de la petición de oración que, ¿verdad?, tú tengas en este momento. Recuerda que en la rutina de estos pastores, ¿qué hace Dios? Dios irrumpe. Un día normal, tranquilo, estaban trabajando sin saber que los cielos se iban a abrir y que Dios se le iba a revelar. Como tú, que en este día puedes estar de compra, puedes estar pendiente de tu familia, puedes estar en la rutina de lo que tú haces y de momento Dios irrumpe en tu vida. Se mete Dios, como dicen los grupos de oración que están bien candentes cuando algo ocurre. Se metió Dios aquí. Pues se mete Dios en tu vida, irrumpe para darte la buena noticia que Dios está contigo, que su paz que sobrepasa todo entendimiento guarda tu mente y tu corazón. Y yo te invito a que, por ejemplo, si tienes alguna situación, vamos a ponerlo con algún nieto, algún sobrino, algún hijo que tiene alguna condición particular, quizás tiene algún síndrome, alguna enfermedad, algún diagnóstico, y te han hecho creer que eso se va a quedar así. Pues yo te tengo noticias. Según Dios se le aparece a estos pastores para darle la buena noticia, Dios irrumpe en tu vida hoy para decirte, no temas, tengo plan con tu hija, tengo plan con tu hijo, tengo plan con tu familia. Mi gracia y la misericordia mía va a arropar tu hogar. Por lo tanto, tú y yo nos vamos a poner de acuerdo. 787-999-0335. Vas a llamar y vas a decir, quiero que oren por mi familia. Necesito que Dios se manifieste de esta manera especial. Si haces ese acto de fe, algo precioso de Dios va a ocurrir sobre tu vida. Regresamos aquí, hablemos de la palabra. Recuerda llamar al 787-999-0335. Estamos hablando de la Navidad, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de lo que es el propósito de la Navidad. Navidad no es comer pasteles ni comer lechón, arroz con gandules ni comer turrón. La Navidad es la persona y obra de Cristo, el plan salvífico de Dios. Por eso la conmemoramos, por eso el creyente sabe lo que está celebrando y puedes aprovechar estos días, esta temporada, en el día de hoy, cuando compartas con tu familia y explica lo que es la historia de Cristo, habla de lo que es el propósito de Dios, que desea que la humanidad se vuelva a Él,
que Dios quiere que el impío se convierta, que el impío deje sus caminos, que se vuelva a Dios, el Dios que tiene misericordia y es amplio en perdonar, que irrespectivo de las historias tristes que puedan haber en alguna familia, Dios tiene una buena historia para ti, la historia de su encarnación, donde Dios por medio de Cristo se manifiesta en una familia para darle salvación a una humanidad, para que la gente tenga la oportunidad de recibir el favor de Dios, como le pasó a María, que fue favorecida, como le pasó a Elizabeth, que fue favorecida, como te puede pasar a ti, que puedes recibir el favor de Dios, porque el plan de Dios es que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando yo miro esta manifestación de Lucas, por ejemplo, volviendo atrás al capítulo 1, versos 29 y 30, veo que cuando ésta recibe la gran noticia, se turba, pero le dicen, no temas porque has hallado gracia. O sea, yo no debo tener miedo de la intención y el plan que Dios tiene sobre mí, aunque yo no lo pueda entender. Y por eso es que en esta hora te invitamos a que confíes en el Señor, que aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Cuando miro los versos, por ejemplo, 31 en adelante, que le dicen que va a concebir, que llamará a ese hijo con el nombre de Jesús, que Jesús sería grande, que es hijo del Altísimo, que es el Señor Dios le dará el trono de David su padre, que va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre y que ese reino no tendrá fin. Se está cumpliendo lo que dice Isaías capítulo 9 y lo que nos dice eso es que Dios usa gente como tú y como yo para hacer cosas grandes. Por eso es que tú vas a ver en las Escrituras la consistencia de Dios. Cuando llama, por ejemplo, a Abraham, que le dice, anda delante de mí, sé perfecto, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te doy. Agarra a un hombre común y se le revela. No era nada especial, lo bendice en el camino y llega a ser el padre de la fe. Tú tienes un Moisés que lo llaman y le dicen, vente, que tú tienes que ir a donde Faraón para sacar a este pueblo de Egipto. Y él dice, pero ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Y Dios le dice, precisamente por eso te estoy llamando, porque no eres nadie, no sirves para nada, pero yo te voy a usar para mi gloria. Dios se place. A Dios le plugo usar a Moisés como se place en usarte a ti, que hoy es un buen día para decir, yo aprovecho este día de Navidad para ponerme en las manos de Dios, para decirle, Señor Jesús, yo me entrego a ti, me entrego totalmente a ti, me pongo a tu disposición, Dios, para que tú hagas conmigo como tú quieras. Fíjate cómo María le dice al ángel, le dice, pero ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dice, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir. ¿Por qué toco estos textos ahora en esta parte del programa? Porque mis limitaciones, tus limitaciones, no pueden impedir la obra de Dios a través de ti. Dios se va a glorificar y Dios lo va a hacer. Tu única asignación es ponerte en las manos de Dios. Fíjate en las Escrituras, Dios usó gente con letras y sin letras. Dios usó gente con abolengo y sin abolengo. Dios usó gente humilde y gente de eminencia. Porque Dios hace como Él quiere. Y en su soberanía usa a quien quiere. Así que tu limitación, la limitación que pueda haber en tus hijos, no va a impedir la obra y las manos de Dios. Cuando yo sigo mirando esta narrativa, que está llena de señales, fíjate que le dicen a María, tu pariente Elizabeth, que es una persona mayor, ha concebido, está embarazada, y el que va a dar a luz, ese es el precursor del hijo que tú tienes, ese es el que va a abrir camino, ese es el que es la voz del que clama en el desierto, y es el que a esa señal se va a cumplir, y se te revela a ti para que lo entienda. Me gusta de esta narración que Elizabeth le confirma a María que lo que tiene en el vientre es la manifestación de Dios. Le dice, tú estás bendecida entre todas las mujeres, porque ¿cómo se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Otra corroboración de esa manifestación de Dios. Por eso es que hay que mirar los textos con detenimiento, para que tú mires que cualquiera que se levanta por ahí, llamándose el Cristo, que tiene revelación, sí, porque se ha metido un virus ahora de los ungidos dentro de algunas iglesias, donde aquel es el ungido. No, mira, el ungido es Cristo.
Todos los demás podemos tener unción, pero el ungido, el enviado, es Cristo, es uno. Tú sabes lo que es que vino un gran evangelista a Puerto Rico hace un tiempo, a un templo de esos grandísimos a predicar, y allá lo tenían como si fuera un Dios, separado. Entonces, entre el lugar donde él está sentado y el púlpito donde va a predicar, nadie podía caminar por ahí porque ese era el paso del ungido, y se ponen con todo ese tipo de idioteces. Y entonces encima de eso les dan bouncers y guardaespaldas, le ponen toda esa mística, esa yo no la veo en Cristo. O sea, sacan de contexto lo que dice la Escritura y se descarrilan. Por eso es que hay que mirar los textos. Por eso yo te invito a que mires lo que está ocurriendo aquí. Hay ocasiones que Dios provee una señal para confirmación. Y el resultado de todo eso debe ser lo que dice el verso 38. ¿Qué dijo ella en el verso 38? María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue ¿de qué? De su presencia. Y significa que una vez Dios te habla, una vez tú ves las señales de Dios, lo único que te toca es obedecer. Obedece. Camina sobre la palabra que te dieron. Ejecuta lo que se te ha dicho que tienes que hacer, aunque tú no lo entiendas. Aunque estés un poco confundido, obedece lo que Dios tiene para ti. Toma esa frase de ella, repítela. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Dios, que se haga con mi casa conforme a tu voluntad. Dile, que mi matrimonio opere conforme a tu voluntad. Dile, que mi ejercicio como padre criando a mis hijos sea conforme a tu voluntad. Señor, ilumina mi entendimiento, ilumina mi mente, ilumina mi corazón. Haz conmigo conforme a esa voluntad. Ahora puedo regresar a Lucas capítulo 2. Ahora puedo ver que ese nacimiento de Cristo sigue con una serie de señales. La señal donde se abren los cielos y se manifiesta el ángel. Y esto es bien, bien poderoso porque ahí Dios comienza a identificarse con la gente común, a identificarse con el pecador, con los humildes, y es la antesala del rechazo que iba a recibir su ministerio. Dios irrumpe en nuestra rutina para llevar a cabo su plan. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Número 1, que hay buenas noticias. 2, que es de gran gozo. 3, que son para todo el pueblo. Por eso es que Juan capítulo 1 te dice en los versos 11 y 12 que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la gran noticia es que no solamente son buenas y son buenas de gran gozo, sino que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando yo miro esto, eso implica, el Salvador implica que tenemos libertad, que nos saca de la esclavitud, nos saca de la casa de empeño en la cual el diablo nos tenía atados a causa del pecado, que nadie podía pagar el salario del pecado porque el precio del pecado es la muerte. Y en Cristo tenemos la seguridad de salvación. O sea, es mi Salvador porque me liberta. Cristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, paga el pecado de toda la humanidad. Y todo aquel que en Él cree, recibe esa gracia, ¿verdad? Es sacado de la casa de empeño del diablo. Dios paga el salario del pecado por medio de Cristo, que derramando su sangre en la cruz del Calvario, hace efectiva esa salvación. En adición a eso, nos preserva para vida eterna. Significa que pasamos de muerte a vida, que nuestra eternidad adquiere vida, porque todos tienen eternidad. Unos resucitarán para salvación y hay quienes resucitarán para perdición eternamente en un lago de fuego y azufre. O sea que estarán preservados para muerte. Por eso es que hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solo aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Implica que hay sanidad también, hay salud en Cristo, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso la gran noticia de que somos libertados del pecado. Acuérdate que el pecado como acción es desobedecer la voluntad de Dios. Cuando tú quieres hacer lo que se te antoja, lo que te da la gana y no hacer lo que Dios dice. Cuando tú rompes el rol de lo que Dios te tiene asignado, tú estás en pecado.
Lo otro es como ausencia de justicia. Es un estado en el que tú estás ausente de la justicia de Dios. Y ya estás condenado si estás sin Cristo. Pero hay una oportunidad de salvación. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Eso es Navidad. La Navidad es Cristo. Recuerda eso. 3 cosas. Como acción es desobedecer a Dios. Como estado, precisamente es estar ausente de esa justicia de Dios. No tengo justicia, por lo tanto, el que no tiene justicia no tiene paz. Porque el efecto de la justicia precisamente es paz. Eso lo dice Isaías capítulo 32. Y con naturaleza o por naturaleza, estar en pecado es estar enemistados con Dios. Por eso tú ves ese discurso de todos esos cristofóbicos en la sociedad que andan en el pecado, pecando cómodo, como todos esos movimientos woke que son del diablo, que son de Satanás, que se fraguaron en el mismo infierno, que es el nombre woke ahora, pero a través de los tiempos han tenido otros nombres. Pero mira su conducta, retan el propósito de Dios, ridiculizan la palabra, se mofan de lo que es la fe, se pasan atacando con lo que son las creencias en el Señor. Por eso es que os ha nacido un Salvador, que es el Cristo, es el Mesías, es el Señor. Nos da lo siguiente, fíjate todo lo que Cristo nos da, nos justifica. Tenemos justicia en Cristo, estamos justificados por la fe en Cristo Jesús. No es que tú seas justo, es que la justicia de Dios, que es Cristo, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, se nos cuenta a nosotros. Somos cubiertos por la sangre de Cristo. Como decía Bunyan, uno de los intérpretes de las Escrituras para los siglos XVIII, principios del XIX, cuando Dios prende las lámparas de la ley para mirarnos y juzgarnos, la sangre de Cristo nos cubrió y lo que ve precisamente es la gracia y la misericordia sobre nosotros, nos ve justificados por la fe. En adición a eso tenemos redención, somos redimidos, rescatados por Cristo. En adición a eso tenemos la gracia de Dios y lo hemos dicho otras veces, la gracia de Dios es que Dios me da lo que yo no merezco. Y pídele salvación para tu familia, quizás tu familia es un desastre, pero la gracia de Dios los puede cubrir. ¿Por qué? Porque Dios les da lo que no se merecen. En adición a eso, hay propiciación. El sacrificio de Cristo es el propicio, es el suficiente. Por eso me gusta mucho lo que dice el libro de Colosenses, allá en el capítulo 1, y te voy a leer estos primeros versos de Colosenses. Que Cristo es la obra, el que obra completamente en nosotros y estamos suficientes en Él. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación. Que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Y por medio de Cristo, ¿qué? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, Cristo es Dios. Cuando tú vas a Hebreos capítulo 1, dice que Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas en otros tiempos, pero que en este tiempo, en estos postreros días, nos ha hablado por medio de Cristo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien ha hecho todo lo que se ha hecho. Dice, el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. O sea, el mismo Cristo que sustenta todo con su palabra, que participa en la creación, que era desde el principio con Dios en la creación. Porque lo dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto,
Este era en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por Cristo y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Cristo estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Así que todo esto distingue a Cristo de cualquier otro fundador de religiones. No caigas en la mentira del Islam, que eso es satánico, eso es falso. Ponen a Cristo como profeta, lo niegan como Dios encarnado, y eso es del espíritu del anticristo. De hecho, en los 99 nombres que tiene Alá en el Islam, ninguno es padre, no se revela como padre, porque no es Dios, porque es una deidad falsa, porque es creación de un individuo que se llamaba Mahoma, allá para el siglo VI después de Cristo. Y hay billones de seres humanos en la humanidad cegada por este movimiento que comenzó como algo espiritual sus primeros 12 años. Y en el año 12, cuando Mahoma se vio rechazado por los cristianos, con los judíos que estaban en Medina, pirateó unas cosas de la Biblia, copió unas cosas de la Biblia para tratar de ganárselo, y como no se los ganó, comienza ese reinado del terror y se transforma en un movimiento político cuya meta es establecer un gobierno terrenal por la fuerza, por la violencia, por medio de los crímenes y los asesinatos, que es lo que usted ve a través del mundo por las diversas ramas que se ponen nombre, que si Hamas, que si ISIS, que si Al Qaeda, que si Boko Haram. Todo ese tipo es de la misma alcantarilla del infierno. Es maldad, es tiniebla, y por eso Cristo vino, para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Cuando Cristo en el Sermón del Monte enseña a la gente a orar, le enseña que tienen que orar a Dios, Padre nuestro, se tienen que referir a Dios como Padre, que está en los cielos. Cuando los discípulos en el Evangelio de Lucas quieren aprender a orar, agarran a Cristo aparte y le dicen, Señor, enséñanos a orar como los discípulos de Juan fueron enseñados por Juan. Y Cristo le enseña lo mismo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios se revela como Padre, tiene que haber una relación entre Padre e Hijo. Y la única manera de llegar a ser hijo de Dios, precisamente es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por eso celebramos la Navidad. La Navidad es Cristo. Aprovecha esta temporada para evangelizar. En estos últimos minutos de programa que nos quedan, te invito a llamar al 787-999-0335. Nuestro hermano Carlos está ahí esperando tu llamada. Nuestra hermana Socorro está esperando tu llamada, donde tú vas a decir, quiero presentar en oración a este familiar o a este amigo, a estos compañeros de trabajo. Aprovecha esta temporada donde tú reclamas que la gracia de Dios venga sobre ellos, que la misericordia de Dios los alcance, que Dios los cubra en su corazón, que el Espíritu Santo los inquiete, que se les abra el entendimiento a ser receptivos a la palabra, a que se pudra todo yugo que esté oprimiendo a la familia en ese lugar, a que se pudra toda obra de las tinieblas que quiere robarte la paz. Fíjate que la obra de Cristo también trae perdón, el perdón de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso es que hay tantas expresiones en las Escrituras. El Salmo 32 dice, oye, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dios sale por medio de Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Dice 2 de Corintios capítulo 5 que pasó por alto las ofensas de la humanidad para darnos salvación en Cristo Jesús, porque el ser humano no podía salvarse a sí mismo. Y hoy, este día de Nochebuena, es un muy buen día para que tú en familia, con la gente de tu casa, hables algo de Cristo y diga, vamos a hacer una oración, vamos a presentarnos esta Nochebuena delante del Señor y humildemente piden juntos que la gracia de Dios, que la misericordia los alcance, que Dios se haga real en la vida de cada uno. Si le dicen eso a Dios, Dios va a obrar, porque Dios no rechaza al que Él se acerca. He aquí, Él está a la puerta y llama. Hoy es el día de salvación para tu casa. Hoy es el día que los va a visitar. Hoy se rompen cadenas. Hoy se rompen ligaduras de muerte. Vete a esa actividad de tu familia.
comparte un rato, creyente que me estás escuchando. Dios te envía a que camines entre ellos. Y así hay una bebelata ahí, aprovecha y habla de Cristo. Aprovecha arrancando la fiesta. En el momento que todo el mundo está sobrio, preséntalos a Cristo, reclámalos para Cristo. Tú vas a decir, Señor, recibe toda esta fiesta y esta celebración de familia como lo que es adoración a ti, que eres el Dios verdadero. Y le vas a decir en la oración, Dios, y mientras compartimos aquí en familia, que tu paz arrope al que esté atado, que se rompa toda atadura, que el que esté en la adicción sea libertado en el nombre de Jesús, que el que esté en el alcoholismo, el que esté alcohólico, esté atado, sea libre en el nombre de Jesús, que Cristo seque ese alcoholismo como secó la higuera, que se rompa toda atadura, que se quebrante toda maldición, que todo yugo que haya oprimido a tu familia en este tiempo sea roto en el nombre de Jesús, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque resucitó de entre los muertos, porque está a la diestra del Padre, porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquellos que están al alcance de esta palabra, que reciban ese perdón de Dios, esa bienaventuranza del perdón de Dios, y que puedas estar separado para Él, viviendo para Él, glorificándolo. ¿Y qué es eso? Obedeciendo a Dios en tu vida. Soy el pastor Jorge Lucas del Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, en la carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, y mi número de teléfono allí, por si te quieres comunicar conmigo, es el 787-787-6870. Que tengas una feliz Navidad, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Le hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.